La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 18. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, por él se hizo todo, y nada llegó a hacerse sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no los recibieron, pero a todos los que los recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya estaba delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso. Preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que estaba en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este compartir de la palabra del Señor. Pidiéndoles disculpas a todos ustedes, seguidores fieles de la enseñanza de la palabra de Dios, porque el día de ayer pues no pudimos subir el video, no pudimos subir el evangelio del día, pero hoy, gracias a Dios que estamos con ustedes nuevamente, despidiendo el año 2024 y así en pocas horas poder recibir el año 2025. Así que reciban un abrazo espiritual a la distancia de parte de su hermano y amigo en la fe, deseándoles un feliz año nuevo e invitándonos la palabra para que en este año 2025 nosotros podamos poner en práctica todo lo que hemos recibido. Así que sean bienvenidos todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios, al compartir la buena noticia en este fin de año que estamos ya. Gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este 31 de diciembre, haciendo el trabajo que el Señor nos ha encomendado, regando la semilla que es la palabra de Dios. Y el Evangelio, la palabra del Señor, nos invita a poner en práctica. Por eso el año 2024 grita fuertemente y dice que es tiempo de prepararnos. Se despide el año 2024, pero nos dice que nosotros necesitamos de poner en práctica todo lo que hemos recibido en el año 2024. Hoy la palabra de Dios nos dice, nos enseña que la gente prefiere la oscuridad, que la gente prefiere lo que no es claro. Prefiere vivir en pecado, prefiere vivir en oscuridad, prefiere vivir a espalda de Dios, fíjese bien. No les agrada, no les gusta la claridad, no les gusta la luz, fíjese, lo que Dios ofrece, lo que Dios nos ha venido a regalar. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos dice.
La luz vino al mundo, ¿sí? Así nos dice el Evangelio. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y lo mismo está el mundo. El mundo no quiere recibir la luz porque les gusta, fíjese bien. Les gusta. El mal es más apetitivo. El pecado es más apetitivo. La oscuridad, fíjese bien. Es más llamativo el pecado, la oscuridad. Estar a espalda de Dios es más llamativo, es más apetitivo para el ser humano que vivir en la luz, que vivir en la claridad. Para este año que está terminando, fíjese bien, por gracias y voluntad de Dios, recordarle lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Y ustedes han oído que el Evangelio de San Juan, cómo el Señor finaliza el año 2024 recordándonos la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues hoy queremos recordar lo que durante este año, fíjese bien, durante este año escuchamos, en donde ustedes y nosotros hemos vivido y hemos compartido. Donde usted y yo hemos escuchado y lo hemos vivido y lo hemos compartido, fíjese bien. La palabra de Dios, dice San Pablo. Por eso hoy, para iniciar el Evangelio, vamos a tomar la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 9. Dice, pongan en práctica para ustedes y para nosotros, fíjese bien. Para ustedes seguidores, para ustedes que se han esforzado, fíjese bien, en este año que se termina ya. Dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido, todo lo que ustedes han aprendido de la palabra de Dios, del Evangelio del Señor, todos los días. Dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. ¿Qué pasa? A la humanidad le gusta estar de espalda con Dios. Ustedes han escuchado que Hebreos 13:4 dice que vivir en la fornicación es un pecado. Que vivir en la fornicación, que vivir en el adulterio, que dice que aquellos licenciosos, aquellos que se dan licencia para vivir arrejuntado, es un pecado. Por eso dice, pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí. Si ustedes lo saben, este año nuevo vamos a proponer, ¿sí?, prepararnos para el santo matrimonio a los que viven en la fornicación. El Señor nos hace esa invitación para cambiar, para transformar, para renovar nuestra vida. Oiga muy bien. Todo lo que me han visto hacer y el Dios de la paz estará con ustedes. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Por eso dice, ustedes que han seguido, ustedes que se han esforzado, fíjese bien, ustedes que en este fin de año o que en este año que está por terminar, todo lo que hemos recibido del Señor, pongámoslo en práctica. Llevémoslo a la práctica, vivámoslo, compartamos el Evangelio, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestro cónyuge, hablemos con toda la familia para que nos preparemos. Porque el Señor nos hace esa invitación. Pongan en práctica. Recuerde usted que San Pablo lo puso en práctica y lo dice allá en Primera de Corintios capítulo 11 en su verso 23. Pablo lo puso en práctica al decir, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. San Pablo lo está llevando a la práctica. Dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
y después de dar gracias lo partió diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Pablo lo está poniendo a la práctica, y por eso el mismo Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 10, dice así. Dice San Pablo: busquen lo que agrada al Señor. Busquen lo que agrada al Señor. No tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que hace esa gente, solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciadas por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Brillará sobre ti la luz de Cristo. Despierta, es tiempo de despertar. Ustedes que duermen, dice, tú que duermes, levántate de entre los muertos. ¿Cómo es un muerto? Ya no siente nada. Usted puede hacer lo que quiera, ya no siente nada. Así mero está el mundo. Así mero está la humanidad. Está, fíjese bien, dormido. Y Pablo dice: despierta tú que duermes. Entonces, debemos de buscar lo que le agrada al Señor. Debemos de buscar, por eso Filipenses dice: pongan en práctica. Pongan en práctica, dice Pablo a los filipenses, para ustedes y para nosotros. Ustedes que han seguido la enseñanza, la palabra del Señor, ustedes fíjese bien que se han esforzado en escuchar la palabra. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en práctica. Por eso dice: busquen lo que le agrada al Señor. Y por eso el Evangelio de San Juan que estamos leyendo, en el verso 1, dice en el capítulo 1, verso 11, dice: vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. La queja de Jesucristo a todos los cristianos. Esa es la queja del Señor, que Jesús vino a su casa y a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no? Porque al mundo le gusta estar de espalda a Dios, le gusta vivir la oscuridad, le gusta vivir en el pecado. Es más llamativo, es más apetitivo disfrutar los placeres de la carne, salir y hacer todo lo que se le plazca en esta vida. Es más llamativo y apetitivo, y es por eso vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Por eso dice: y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne y habitó. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Ahí está. Por eso dice: pongan en práctica el Verbo. Miren, dice: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Entonces hay que ponerlo en práctica, y por eso Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Que habite en cada uno de ustedes y que se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la palabra. Pero ¿cómo vamos a tener esa sabiduría si nosotros no tenemos la palabra? Nosotros no estudiamos, no escuchamos la palabra. ¿Cómo? Porque no la hemos puesto en práctica. Dice Pablo a los Filipenses capítulo 4, verso 9. Pongan en práctica todo lo que han escuchado, dice. Pero ¿cómo? Si nosotros no escuchamos. ¿Cómo vamos a tener fe si no hemos escuchado la palabra? La fe nace de la palabra, la fe nace de la predicación.
Y por eso ahí es cuando nosotros vamos a ir poniéndolo en práctica. Y por eso dice la palabra en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Pero ¿qué pasa? La humanidad prefiere estar en la oscuridad, prefiere estar brindando, celebrando, prefiere recibir este año nuevo en el pecado y no en la luz, no en la gracia. Es triste y lamentable, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Es triste, por eso dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, nos dice, cuidado, tengan cuidado con aquellos que practiquen la maldad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, nos dice así de esta manera. Primera de Juan 2, 22. Nos dice que debemos de tener cuidado. Oiga cómo lo dice. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Tenga cuidado con aquellos que van destruyendo la fe, aquellos que van llevando otra enseñanza, una enseñanza de hombres con mentiras, y que en este año 2024 muchos han abandonado la verdad. Muchos han abandonado la iglesia de Jesucristo y se han dejado llevar por aquellos mentirosos que dicen, ¿y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Pues el que niega al Hijo ya no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Que lo que este año hemos escuchado, hemos oído de la palabra, que permanezca en nosotros. Y que no nos dejemos llevar por aquellos mentirosos en este año, fíjese, en este año que se despide y en este año que está por venir. Que fundamentemos más nuestra fe a través de la palabra. Que sepamos distinguir la oscuridad y la luz. Que no sigamos la corriente del pecado, la corriente de la oscuridad, de las tinieblas, sino que tratemos de aceptar, de recibir esa luz. Y es por eso que dice, permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si permanece en ustedes lo que oyeron desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos. Sí, se dan cuenta. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unión, la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles. Eso dice el Señor y por eso San Juan capítulo 17, San Juan 17 nos dice de esta manera, conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Conságralos, dice San Juan 17, el Señor dice, santifícalos mediante la verdad. Pero ¿cómo nos va a santificar el Señor si nos estamos yendo atrás de aquellos mentirosos, aquellos que han venido a dividir, a destruir la fe? ¿Cómo vamos a santificarnos? Santifícalos, conságralos, dice, mediante la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El Señor quiere la unidad, Satanás quiere la división. Satanás, el padre de toda mentira, ha venido a dividir, a destruir. Pero Jesucristo, el Señor, quiere la unidad. Así que invitados a poner en práctica todo lo que hemos escuchado.
Todo, fíjese bien, ustedes y nosotros, ustedes que han seguido, ustedes que han permanecido, ustedes que se han esforzado en seguir las enseñanzas, hay que ponerla en práctica, dice el Señor, en este año 2025, que está por empezar ya, que está por recibir ya. Qué alegría, que es un gozo estudiar, prepararnos a través de la palabra del Señor, ¿sí? Porque cuando usted estudia, cuando usted se prepara, usted puede llevarle luz a aquellos que viven en la oscuridad. El Señor mismo nos ha dejado. Ustedes son luz del mundo, dice, y sal de la tierra. ¿Qué pasa este mundo? ¿Qué pasa con este mundo sin los cristianos? Se vive una inmensa oscuridad. El mundo sin los cristianos está en la oscuridad. ¿Qué pasa? El mundo sin los cristianos es un mundo sin sabor. Los cristianos tienen que ser luz y los cristianos tienen que darle sabor a este mundo para poder vivir en unidad. Santifícalos, dice el Señor. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, dice el Señor. Qué hermosas palabras, fíjese bien. Por eso, Deuteronomio nos viene a enseñar, a decir que el Señor ha puesto el bien y la vida en nuestras manos. Deuteronomio 30:15 dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios. En nuestras manos está, en nuestras manos, y es lo que ha hecho el mundo, eso es lo que ha vivido el mundo. Le gusta estar a espaldas de Dios, le gusta vivir en el pecado, le gusta vivir en la oscuridad, que es más apetitivo, que es más llamativo para el ser humano. ¿Cómo la ve usted? Y Deuteronomio dice, mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Eso es lo que dice el Señor. Y es por eso que nos invita. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan, fíjese bien, vamos al Nuevo Testamento. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice, estamos en las últimas horas de este año. Y esa es la primera lectura del Evangelio de hoy. Es la primera lectura en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Estamos en las últimas horas para despedir este año y estamos en las últimas horas para recibir el año nuevo 2025. Qué alegría, qué gozo, felicidades, familia en la fe. Oiga que dice Primera de Juan 2:18, dice, hijitos, estamos en la última hora. Ya casi se va el 2024. Ya casi se termina. Y debemos de poner en práctica todo lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha compartido durante todo este año. Y por eso dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Ahí está. Que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Usted decide. En sus manos, dice Deuteronomio 30:15, en tus manos te he puesto el bien y la vida, por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Tú escoges, tú decides por cuál camino vas. Así que el Señor nos pone, por eso hoy nos dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Usted decide. Nosotros los apoyamos. Si ustedes están dispuestos a prepararse, nosotros los apoyamos para seguir adelante, ¿sí?
Nosotros estamos dispuestos para ayudarlos, apoyarlos en lo que se necesita. Dice, esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo. Así que estamos en la última hora. Ustedes deciden, queridos hermanos, querida familia, queridos amigos en la fe. Estamos ya para terminar el año y estamos en las últimas horas. Y tengan cuidado porque va a venir un anticristo. Dice el mentiroso, ¿verdad? Por eso Pablo dice, busquen lo que le agrada a Dios. Pongan en práctica la palabra de Dios, dice Pablo. No nos dejemos llevar por la oscuridad, por la corriente del mal. No nos dejemos, sí, que nos arrastre este mundo que anda en las tinieblas. Tengan cuidado, tengan cuidado. Es la invitación que hoy el Señor nos dice. Y por eso en San Juan 1:11 dice, este mundo, dice el Evangelio de hoy, este mundo no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Esas tinieblas, esa oscuridad, ese pecado, esa fornicación, ese adulterio, ese machismo, ese egoísmo, esa codicia, esa avaricia, todo lo que dice Gálatas 5:19, es fácil reconocer todo lo que proviene de la carne. Todo lo que proviene de la carne. El Señor pide que nosotros hagamos este sacrificio, que nosotros nos esforcemos para bien nuestra y para la de nuestra familia. Recuerde que el Señor tiene una gran mansión allá en el cielo preparado para todos nosotros. Recuerde que nuestra ciudadanía es allá en el cielo. Esta vida es pasajera. Aquí vamos de paso. Quizás 20, 30, 50, 60 años, 80 quizás. Vamos de paso. Porque no somos ciudadanos de aquí, sino que nuestra ciudadanía es allá en el cielo. Eso lo dice Filipenses, Pablo a los Filipenses, en su capítulo 3, verso 21, algo así. Entonces, la invitación que el Señor nos hace dice, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Hoy tenemos esa oportunidad para recibir al Señor. Hoy, por eso, en San Juan 2:14, nos dice de esta manera, San Juan capítulo 2, verso 14, dice de esta manera, el Señor encontró en el templo, dice, San Juan, capítulo 2, verso 14, dice, el Señor nos hace la invitación para que nosotros, que la palabra permanece en ustedes en este fin de año, nos dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver, se me olvidó la cita, pero bueno, vamos a ver si no, pues se los quedo debiendo. San Juan 12:14 dice de esta manera. Sí, no es así, pues, queridos hermanos y amigos, en este hermoso día que el Señor nos ha permitido compartir la palabra para que todos juntos la pongamos en práctica, unidos en familia, pues, y que el Señor reine y habite en sus corazones. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes y que en este año, por finalizar y por venir, en este nuevo año, pues nosotros podamos servirle al Señor, podamos participar y poner en práctica todo lo que el Señor hoy nos dice. Por eso, el Señor Jesús, Él es claro en decirnos, es claro, fíjese bien, nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. San Juan el Bautista vino a proclamar, vino a gritar, vino a anunciar, vino a abrir, a preparar el camino al Señor. Y hoy nosotros a través de la palabra se lo seguimos haciendo. Se lo seguimos llevando a ustedes, dando a conocer, y que Dios los bendiga,
que pasen un feliz año nuevo y nos vemos hasta el día de mañana, si así es la oportunidad, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.